Como iglesia de Cristo, nosotros queremos ser una iglesia que cumpla la voluntad de Dios, que haga el plan de Dios, que haga lo que Dios quiere que se haga, ¿no? Quisiéramos una iglesia que cumple el propósito por la cual está en esta tierra. Y básicamente tiene que ver eso con cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. Es la razón principal de la iglesia. No existe otra razón, sino cumplir con la gran comisión. Para cumplirlo de forma adecuada, estamos tratando de hacer algo diferente cada vez. Este año estamos estudiando y practicando, se llama el plan anual. Y ese plan anual incluía 5 procesos que estamos aprendiendo para ubicarlos, y no sé si algunos se acuerdan, yo estaba preparando para traerlo, pero se me quedó en la casa, así que 5 procesos, y vimos el primer proceso era acerca de los valores, ¿no es cierto? El otro era acerca de el discipulado personal, el otro es el evangelismo personal, el otro son las comunidades familiares y las misiones. En cuanto a los valores, hablamos basado en el gran mandamiento, cuando Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sacamos 2 valores ahí según la palabra. El primer valor era amar a Dios con todo nuestro ser. El segundo valor es amar a las personas como a nosotros mismos. Dijimos que amar a Dios con todo nuestro ser implicaba 2 cosas fundamentales: escucharle y hablarle. O sea, amar a Dios es escuchar a Dios y hablarle. Y escuchar a Dios es leer su palabra. Hablarle es orar con Él. En todo caso, dijimos que uno demuestra que ama a Dios justamente cuando hace su devocional personal. Por eso hemos impulsado al comienzo de febrero el devocional personal. Para su información, por si acaso, ya hemos terminado el devocional con Apocalipsis final. Ya los que han seguido fielmente ya terminaron. Los que se han quedado por ahí. Pero ya hemos tenido el devocional del Nuevo Testamento, y ahora siga lo que Dios le envía a guiar. El próximo año empezaremos de nuevo. Pero enfatizaba el devocional justamente para poder poner en práctica el amor a Dios. Muy bien. El amor al prójimo implicaba 2 cosas también. Amar a la persona, mi prójimo, la persona que no es creyente, que no cree en Jesús. Amar a la persona era evangelizarle, decirle, darle a conocer acerca de Jesús. Amar a la persona creyente, al nuevo creyente, era el discipulado personal. Es decir, amar al prójimo lo demuestra de 2 formas: sacando tiempo para compartir la palabra con el que no conoce de Cristo, y consolidar o ayudar al nuevo creyente a que crezca en la fe. Cada vez que usted está haciendo eso, está diciéndole a Dios: Dios, yo amo a mi prójimo y por tanto te amo a ti. Esos eran los valores. Dijimos que los valores son principios que van dentro de nosotros, que se determinan por las acciones que hacemos. Los valores son principios que determinan las acciones que hacemos cada día. En otras palabras, mis acciones de cada día determinan los valores que yo tengo. Si para mí amar al prójimo es importante, significa que esta semana a alguien le hemos predicado, a alguien le hemos enseñado la palabra, a alguien estamos predicándole, porque eso es mis valores. Luego vimos el discipulado, y esta mañana queremos continuar con el tercer proceso que se llama el evangelismo personal. Para esto queremos leer Marcos capítulo 16. Marcos 16, vamos a ver la importancia del evangelismo personal en las palabras de Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Busquen Marcos capítulo 16. 14 al 18. Sobre ese pasaje vamos a reflexionar esta mañana. San Marcos 16, 14 al 18 dice, ¿no? Vamos a leerlo así. Ahí está en la pizarra, en la pared también están los pasajes. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó. ¿Qué hizo Jesús? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no los hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué tal? Muy bien. Este pasaje que hemos leído es donde encontramos la importancia de la gran comisión o el compartir la palabra. ¿Por qué decimos que el evangelio es importante? Aquí lo menciona Jesús y vamos a ver por qué. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el evangelismo personal es importante en las palabras de Jesús? En este pasaje que hemos leído hay tres cosas que hace Jesús. Primero, el versículo 14 habla acerca de que Él se aparece para reprocharles. Pero básicamente lo que Jesús está haciendo es fortaleciendo la fe de ellos. Luego el versículo 15 y 16 habla de que les da una comisión. Les está comisionando una gran tarea. Y el versículo 17 y 18 habla de señales. Le está delegando poder y autoridad. O sea, hay tres cosas importantes que Jesús hace aquí que nos demuestra que la importancia de la gran comisión. Vamos a desarrollar uno por uno. Primero, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. ¿Por qué? Porque no habían creído. Y estaba, dice, su corazón duro, ¿no? Su corazón duro. Bien, así que la primera cosa que vemos, lo primero que Jesús hizo para demostrar la importancia del evangelismo es que Jesús está fortaleciendo la fe de sus discípulos. ¿Qué está haciendo Jesús? Sí, porque dice, cuando Jesús llega a la casa donde ellos están, lo que Él hizo es los reprendió o los reprochó. ¿Y por qué los reprendió? Dice, porque no habían creído a los que le habían visto ya a Él resucitado. Es decir, que ya Jesús había resucitado y se había mostrado, y esas personas le contaron a los discípulos y ellos dijeron, no creyeron. Quiero que leamos ahí para que entiendan un poco el mismo Marcos capítulo 16, pero el versículo 9 al 13. Ahí es un resumen de lo que la causa por la cual les reprocha. 9 al 13, vamos a leerlo, dice ahí. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, los discípulos, que estaban tristes y llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? Claro, su maestro se murió. Ya está. 11. Ellos cuando oyeron que vivía, se alegraron muchísimo. Y que había sido visto por ellos, dice, no creyeron. Las mujeres tienen visiones, son emotivas, dice, no le creyeron. Seguimos leyendo, 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, e iban de camino yendo al campo. Ellos le dijeron y le hicieron saber a los otros, y entonces creyeron. Tampoco creyeron. Qué grupo de incrédulos, ¿no? Cuando usted lee, por ejemplo, San Juan capítulo 20, 19, dice que
los discípulos estaban bien cerrados las puertas con trancas por dentro, con miedo a ser capturados. Es decir que esa es la condición en la cual se encontraban. No estaban creyendo la información que le habían dado a ellos de que Jesús había resucitado. Y esto a pesar de que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Ahora, ¿por qué no creyeron? ¿Qué dice el pasaje 14? ¿Por qué no creyeron? Por la incredulidad y la dureza de su corazón. Hay mucha gente que no cree en Jesús por su incredulidad y por la dureza de su corazón. La incredulidad en griego es apistía, ¿no? En griego la palabra incredulidad significa apistía, como que apesta, ¿no? Apistía. La incredulidad es uno de los pecados más graves. La semana pasada lo vimos. La incredulidad puede impedirnos o puede impedir la manifestación de los milagros de Dios en la vida de una persona. Ya Jesús lo dijo en Mateo 13, 53 al 58, cuando estaba llegando a Nazaret y la gente decía, ¿quién es este hombre? Si ahí está su mamá, ahí está su hermana, ahí está su hermano, ¿qué se cree? Y dice, no creyeron. Y el pasaje dice, por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Escuchó? Dice el pasaje, por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer muchos milagros. Es decir que la incredulidad puede impedir que pueda verse las cosas buenas que Dios tiene para las personas. Debemos tener cuidado en todo caso con la incredulidad y la dureza del corazón. Quiero que leamos Hebreos 3, eso sí quiero que leamos, Hebreos 3. Y eso le está pasando a los discípulos, por eso Jesús está exhortándoles de su incredulidad. 13:12 de Hebreos. Dice, yo voy a leer en NBI ya, Nueva Versión Internacional, dice, por eso también Jesús, perdón, es Hebreos 3, disculpe hermano, estoy emocionado. Hebreos 3, capítulo 3, tricky, no 13, quítele el 1 y el 3. Capítulo 3, versículo 12, disculpen que no miro bien mis ojos ya. No, sino que hay cosas que no me han salido muy bien esta mañana y entonces eso me está dando vuelta en la cabeza. Estoy tratando de ordenar en mi cabeza varias cosas. Hebreos 3, versículo 12 dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Qué le parece? Una advertencia, ¿no? Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Es decir, que un corazón que peca se va a volver obviamente incrédulo y se va a apartar de Dios. Nadie se aparta de Dios porque cree en Dios. Se aparta de Dios porque no le cree a Dios. Y no le cree a Dios porque ha permitido que el pecado abunde en su corazón. Alguien dijo que este libro que llamamos la Biblia te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de la Biblia. Entonces dice cuidado con eso, ¿no? Cuidado. Y el 13 dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Corazón duro, corazón de piedra.
Dice, anímense para que no se endurezca su corazón con el engaño del pecado. Querida iglesia, el pecado no confesado, no arreglado, puede hacer que un corazón se endurezca y pueda perder muchas cosas de parte de Dios. Y mira lo que dice luego, el versículo 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. O sea que hay que permanecer, querido. No hay que tener comienzo de caballo, dicen algunos, ¿no? Y termina parada de burro, dicen, no. Hay que seguir como caballo de pura sangre. 15. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, hoy, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. No endurezcas su corazón. Si Dios te habla hoy de arrepentimiento, no endurezcas tu corazón como la rebelión. Eso habla del tiempo de Moisés, cuando la gente se amargó porque no había agua en el desierto. Dijo, no hay agua, porque nos sacaste para acá, para matarnos. Y nos quedó allá en Egipto, ¿por qué nos sacaste, maldito Moisés? Se amargaron todos. De eso está hablando acá. Se rebelaron contra Dios y murieron allí por su rebeldía. Y el 16 dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? 17. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? 18. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? 19. ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. El pecado más terrible se llama incredulidad. El que no le cree a Dios no puede entrar a la tierra prometida. ¿Qué significaría para nosotros ver las maravillas de Dios para usted? El pecado de la incredulidad. Y es por eso que eso es peligroso, es por eso que Jesús se para exhortarles. ¿Se imagina un grupo de discípulos incrédulos que no creen que Jesús resucitó? ¿Cómo cree usted que iban a predicar? ¿De qué iban a hablar, querido? Si estaban de miedo, asustados, encerrados allí, que no los capturen, ¿cómo podían hablar? La incredulidad trae dureza y trae miedo, temor de poder hacer cosas buenas, de ver las cosas maravillosas. ¿Cómo pudieran haber visto sanidades, milagros? ¿Cómo pudieron haber visto cosas grandes? No pudieron por la incredulidad. Por eso Jesús se toma su tiempo, porque para Jesús es muy importante la predicación del Evangelio y Él no puede enviar gente incrédula. Se toma el tiempo para exhortarles. En este caso, aquí, la exhortación no es una exhortación de condenación, es una exhortación de instrucción, de entrenamiento, de capacitación, porque Él los llamó, porque Él los escogió. ¿Estamos? Qué bueno que Dios nos pueda exhortar, ¿sí o no? No está condenándolos, lo está haciendo reaccionar. Está Jesús para fortalecer la fe de ellos, lleno de dudas. Qué bueno es Dios, ¿sí o no? La dureza de corazón en griego es esclerocardía. En griego es esclerocardía. Esclero, duro, cardía, corazón. Pues. Ahí está el doctor, corazón. ¿Sí? Duro de corazón. Pero implica terquedad, obstinación. Claro, obstinados. 2 o 3 le dijeron, no. Otros decían, ver para creer, o sea, tocar para creer. Obstinados, tercos. Cristo resucitó, querido. Él vive y Él vendrá por segunda vez. No. Terco, obstinado. Y va a perder. El pecado que hará que una persona se vaya al infierno se llama incredulidad. No es la fornicación, el adulterio, no, Señor. Es la incredulidad, no creerle a Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación. Aleluya. Gloria a Jesús.
una ocasión le dicen a Jesús, oye, Señor Jesús, ¿aceptas divorcio o no divorcio? Y Jesús dice, no, Señor, no hay eso. Y le dicen, ¿y cómo Moisés dio carta de divorcio? ¿Cómo Moisés dio? Y Jesús dijo, eso fue por la dureza de vuestros corazones. La incredulidad que trae dureza de corazón hace que la humanidad legisle el pecado. Lo que hoy sucede en la sociedad, eso de la unión civil y todas las desórdenes, es producto de la dureza del pecado. ¿Y por qué Dios lo permite? La dureza del pecado. Eso Jesús dijo, pero no fue al comienzo así, dijo. Los principios de Dios son absolutos, nunca cambian. La sociedad legisla cosas diferentes por la dureza de su corazón. Incrédulos no le creen a Dios. Pero eso, dijo el Señor, como leímos, mas Él juró que nunca entraría en la tierra prometida por su rebeldía y murió en desierto. La incredulidad y dureza de corazón es muy peligroso. No deje que su corazón se endurezca por la maldad. Amén. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús en todo caso frente a eso? Cuando Él se presenta, no va a ellos a condenarlos, Él va a fortificar su fe. Y entonces quiero que leamos Lucas 24. Y esta mañana espero que el Señor también fortifique su fe. Y entonces se disipe la incredulidad y después la dureza de corazón y usted se vuelva más blando para Dios. Y vuelve a casa con un corazón de carne sensible y no duro como una piedra. Lucas 24, 36. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando Él llegó? Los reprendió por su dureza. No los mandó al infierno ahí, no los condenó, sino que les ayudó. Y vamos a ver lo que hizo, mire, Lucas 24, 36 dice: mientras ellos aún hablaban en esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Pasa a vosotros, muchachos, cálmense. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? En espíritu. Estos discípulos la muerte, ¿no? 3 años con el maestro. Más de 3 veces le dijo, yo voy a resucitar, muchachos, yo voy a levantarme. Y ahora lo ven, fantasma, dice. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, yo mismo soy, yo soy. Palpad, tocad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ven, tóquenme, yo soy una realidad, existo acá. O sea, Jesús está dándoles pruebas con mi ser que está vivo. Toquen, ve, toquen. Dios es bueno. Hombre, si yo estoy 3 años con un grupo de discípulos, enseñé todo y después no me creen, los mando a rodar ya. Pero qué bueno que Jesús no es como nosotros, ¿verdad? Se toma la paciencia, la tranquilidad, y dice, pero soy yo, ¿qué pasa, muchachos? Toquen, mire, toca, masca si quiere, soy yo he resucitado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere fortalecer la fe de sus próximos predicadores. Él no puede enviar predicadores incrédulos y duros de corazón. Él los tiene que fortalecer, y lo está haciendo. Y luego dice más. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo, ¿no? No le creían todavía. Se tocaron, dijo, pero, a ver, no sé si eran tocados, porque ahí creo que ni se acercaban, pero, y estaban maravillados, le dijo, ay, estos muchachos. Otra más, ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pescado, porque ellos estaban en la mesa cenando, ¿cómo tenían que comer? Tristes, se murió Jesús, ¿no? Yo pensaba que está con nosotros, ¿no? O sea, que pásame la sal, pásame la manta. Porque el pasaje me dice que estaban sentados, estaban comiendo, ahí donde Jesús entró. Hermano, Jesús entra a cualquier rato a tu casa, ¿eh? Entra.
Oye, si un día Jesús entra cuando están comiendo usted con familia, ¿cómo los encontrará? O de pronto el papá solito en la mesa, la mamá planchando y los hijos cada uno en su cuarto, mirando su tele, comiendo. ¿Cómo lo verá? Imagínese usted que cuando van a almorzar, Jesús va a llegar. Ya, nada más. No. Entonces le dijeron pescado y miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son, bueno, está ahí no, y comió delante de ellos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba dando pruebas convincentes, reales de que él había vivido, de que estaba vivo, de que no estaba muerto. De esa forma, Jesús estaba convenciendo, fortaleciendo la fe. Para Jesús, la misión de evangelizar a las personas es importante. Por lo tanto, el equipo que le iba a enviar tenía que estar bien preparado. No puede ser un grupo de incrédulos, un grupo de corazón duro, no. Entonces, él, como él lo escogió, ¿a quién más iba a enviar? ¿Quién más? No hay más. Es todo lo que él tenía de una forma. Entonces se preocupó, se interesó en ayudarle, en fortalecer la fe de ellos. Si Dios le llamó a usted y a mí como parte de su iglesia, todo lo que Dios tiene hoy para ayudar al mundo es usted y soy yo. Es todo lo que Dios tiene. Y de pronto estamos como ellos, medios incrédulos, más duros, fríos como el chupete, duros como la piedra, incrédulos como Tomás y capaz peor, por muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor, que es grande en misericordia, Él desea fortalecer tu fe esta mañana. Él quiere fortalecer tu fe porque lo único que Él tiene eres tú. ¿Por qué? No porque seas lo único, sino porque Él te llamó. Si Él te llamó, Él te escogió, Dios nunca pierde. Y si hay algo de esto, Él va a trabajar frente a eso. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que nuestro corazón no se endurezca? Debemos hacerlo, o ¿cómo podemos hacer que nuestra fe se fortalezca? ¿Cómo Dios lo va a hacer, mejor dicho? Obviamente, qué lindo sería que se aparezca Jesús acá, ¿no? Si Jesús se aparece acá, seguramente que todos caemos muertos. Primero el pastor y hasta el último. Capaz los niños se quedarán paraditos, pero todos tenemos muertos. Porque Él es santo. Mejor que no se aparezca todavía. Estamos fritos, hermano. Entonces, ¿cómo Él va a fortalecer nuestra fe? Primero, por medio del devocional diario. Cada vez que usted hace su devocional, lee la palabra y va a orar, de ahí Dios te va a ir fortaleciendo tu fe. ¿Cómo se va a fortalecer nuestra fe? Por medio de una vida rendida. ¿Cómo vamos a impedir, mejor dicho, la incredulidad, la dureza? Por medio de una vida rendida, la soberanía, el señorío de Cristo, hacer su voluntad. Una vida que dice Dios, que se haga tu voluntad. Una vida que camine en el temor de Dios. Por medio de una vida que se rige por los principios de Dios cada día. Va caminando. Hoy voy a... Los jóvenes, hoy voy a buscar novia. Oh Dios, ¿cómo es la novia? ¿Cómo debe ser, Señor? ¿Cómo empiezo, papá? Primero tengo que decir a mi mamá, ya mami, ¿sabes? Quiero novia, mamá, ayúdame, mamá. Es decir, que va por los lineamientos correctos. Se pregunta primero, ¿cómo quisiera Dios que funcionen las cosas? Es una vida que va a protegerse contra la incredulidad y la dureza. ¿Por qué? Porque el pecado hace endurecer el corazón. La incredulidad me hace caminar a mi manera porque no le creo a Dios. Me creo a mí mismo. Dios se equivocó. ¿Cómo me va a decir Dios que no me junte con yugo desigual? Si nos queremos, nos choteamos, ojito lindo, todos somos bacanes. ¿Cómo Dios va a decir que no, yugo desigual? No lo estoy creyendo. Se endurece mi corazón. Pero una vida que va a ir contra eso es que va a seguir los principios de Dios, aunque no lo entienda, aunque ese momento le duela. Recuerda que la semana pasada dijimos que los discípulos, cuando Jesús le dijo, yo tengo que irme, los discípulos se pusieron tristes. Y Jesús no les calmó la tristeza. Pues dijimos, qué bueno es Dios que a veces no nos quita la aflicción de la vida, porque Él sabe que la aflicción de la vida muchas veces es para hacernos mejor a nosotros. Qué bueno es Dios. Entonces, ¿cómo podemos también evitar la incredulidad?
por medio de una vida llena del Espíritu Santo. Esa vida llena del Espíritu implica una vida de obediencia, una vida de sumisión, de gratitud, de servicio. En todo caso, lo primero que Jesús hizo es fortalecer la fe de los discípulos, básicamente en el tema de la resurrección, puesto que ellos no creían que Jesús había resucitado. Ahora, ¿por qué era tan importante que creyeran que Jesús resucitó? ¿Por qué? Por 4 razones. Primero, la resurrección de Cristo demostraba la divinidad de Jesús, que Él era Dios. Porque todos los buenos hombres del mundo murieron y todos están bien enterrados en la tierra hasta ahora, comidos por el gusano. Pero Jesús salió de entre los muertos. Si usted quiere hablar de religiones, la única religión que tiene un líder, fundador, vivo, es el cristianismo. Cristo está vivo. Mahoma está muerto, Buda está muerto, bien muerto. Y en la China, Corea se va a morir, los gusanos se van a comer y se va al infierno todavía, va a estar bien muerto. Esa mamá Dios está bien muerto. Cristo resucitó y está vivo. Por eso es importante la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo confirma la soberanía y la fidelidad de Dios, porque Él tiene soberano para dar su vida. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo doy mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Fidelidad, ¿por qué? Porque Él dijo, voy a resucitar, y resucitó, cumplió su palabra, mostró que Él es fiel. La resurrección también confirma y ratifica la victoria total de Dios sobre todo poder esclavizador. Dice, todo tiene solución menos la muerte, dice, ¿sí o no? Pero con Cristo la muerte es nada. Cristo venció todo poder que puede esclavizar al ser humano. Todo poder lo venció con la resurrección, porque si Él se quedaba muerto, era un héroe más, pero Él no se quedó muerto, Él resucitó, está vivo, venció todo poder esclavizador de la humanidad. En Cristo, solo en Él, hay verdadera libertad. Jesucristo es Señor. Y era importante la resurrección también porque es la garantía de que un día yo voy a resucitar también para vida eterna. Amén. Un día, cuando Cristo venga, todos los muertos en Cristo van a resucitar para vida eterna. Amén. Con todo su cuerpo, sanito, bueno. Como leíamos hoy día en la mañana, Apocalipsis 21, dice, allá ya no habrá lágrimas, no habrá dolor, porque no hay enfermedad, no hay lentes, no hay médico, que me dé la rodilla, que me dé el escorioso, el escaporioso, que me dé por acá, me dé por acá. Esa es nuestra vida, ¿sí o no? Es la consecuencia del pecado de la humanidad. Pero viene cielos nuevos, tierra nueva, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay hombre que pega, no hay marido que saque la vuelta, no hay hijos rebeldes, no hay nada, porque ya no hay pecado en la humanidad. La naturaleza pecaminosa ha sido arrancado porque Cristo venció en la cruz. Ese se llama cielos nuevos, tierras nuevas. Amén. Gloria a Jesús. Así que la primera cosa que Jesús hace, mostrando la importancia del evangelismo, es fortificar o fortalecer la fe de los discípulos. Y lo logró al punto que ustedes saben que después de esto, esos muchachos no fueron los mismos. ¿Ya no fueron los mismos? Después ellos decían, ese Jesús que hablamos, ese Jesús que Dios vino y ustedes lo mataron y resucitó, nosotros somos testigos y ahora es la muerte ya. Cambio radical. Para Jesús el evangelismo personal es muy importante, por eso se tomó el tiempo de fortificar. Y Él se toma el tiempo para fortificar tu fe a través de la palabra, a través de la oración, para que puedas ser testigos eficaces de la palabra. La segunda cosa que Jesús hizo con ellos, en Marcos que estamos leyendo, versículo 15, 16, ¿qué dice? ¿Qué más dice ahí? Marcos estamos, ¿no? ¿Qué más hizo Jesús? A ver. 15 dice, y les dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ir por todo el mundo, tener sus vacaciones. ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. 16.
salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Se da cuenta? La fe o la incredulidad es importante. Entonces, ¿qué vemos acá? La segunda cosa que Jesús hace, o lo importante, cómo muestra Jesús que la evangelización es importante, es por medio comisionando a sus discípulos, les da una comisión. Después que pudo fortalecer la fe de ellos, de sus discípulos, entonces le dio la misión de continuar lo que Jesús había empezado. Y cuando dice ir, hacer, no, ir, que dice predicar, esa palabra predicar en griego es keruso. ¿Cómo se llama en griego? Keruso, significa anunciar, proclamar, pero es un verbo que está en imperativo. ¿Qué significa imperativo? Es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Luego que les fortalece la fe de ellos, le dice, ahora vayan a predicar. Es una orden que le da su Señor, su amo, su rey. Y los que siguen al rey, ¿qué hacen? ¿Cuestionan u obedecen? Solo obedecen. ¿Cuántos de Cristo es su rey? ¿De cuántos de ustedes Cristo es su rey? Es un imperativo, un mandato, una orden. Le dice, prediquen, keruso, anuncien, proclamen. Ahora, ¿por qué era importante la gran comisión? ¿Por qué era importante esta comisión? ¿Por qué es importante esta comisión cuando lo vemos acá? Básicamente porque los 4 evangelios que son Mateo, ¿qué más es? Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios que hablan acerca de Jesús, de alguna forma hace mención a esta comisión. Por eso es importante. Lo está en los 4 evangelios. Y hemos leído Marcos, y lo está en Mateo cuando dice, id de hacer discípulos. Juan dice, mi paz os dejo, así como el Padre me envió, así les envió a ustedes. Los 4 evangelios mencionan esta comisión, por lo tanto es importante. Pero ¿por qué es importante esta comisión de keruso, de predicar? Es básicamente por la condición y la necesidad de las personas. Quiero que leamos Romanos capítulo 10. Romanos 10. ¿Por qué a Dios le interesa tanto? ¿Por qué es tan importante esto como una orden, como un mandato? ¿Por qué? Por la condición y la necesidad de las personas. Romanos 10. Vamos a leer Romanos 10, ¿ya? Romanos 10, 9. 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Ajá. Si se dan cuenta, hasta hablando de la resurrección allí, está hablando de Jesús, no habla de Mamá María, San Pablo, San Pedro, San Judas, no, de Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, soberano, Rey eterno, y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Otra vez, la fe es importante, ¿ve? Si crees que Jesús resucitó, en todo caso serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué es tan importante esta comisión de predicar el evangelio? Porque el ser humano está perdido, es pecador, necesita ser salvo, necesita creer. Por eso es importante para Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Jesús no quiere que nadie muera sin conocer a Jesús. Y por eso Él tenía que levantar un grupo de personas no incrédulos, sino creyentes. Por eso se tomó el tiempo necesario para estar 3 años con Él. 40 días para fortalecerlos. Que confíen, que estén seguros de que Jesús resucitó para que su fe sea extraordinaria y no caiga en la dureza del corazón, porque si estaban duros, incrédulos, no podía haber llegado a tanta gente. Y entonces Jesús eso no quería. Dios se preocupa muchísimo por sus discípulos, porque son las herramientas, los instrumentos que Dios tiene para salvar la humanidad. Dios está interesado en usted. Dios está muy interesado en usted. Si estás pasando momentos de incredulidad, de dureza, por muchas razones, acá lo vemos los discípulos, y si Dios te llamó, debes saber que Dios no te está condenando. Dios quiere que se fortalezca tu fe, Él te necesita. Hay cientos, miles de hombres y mujeres que mueren sin Cristo,
que van al infierno. Y mira que dice el versículo siguiente luego, el 14 y 15. ¿Qué dice Pablo el apóstol? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice. Y el 15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Querido, tu caminar diario puede ser muy hermoso para mucha gente y mucho más hermoso para el reino de Dios cuando nos levantamos para predicarle a alguien. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo va a confesar a Jesús la gente si no han escuchado de Él, no conocen? ¿Y cómo van a conocer si no hay quien les hable? ¿Quién les va a hablar? ¿Y cómo va a haber alguien que les hable si no hay quien son enviados? Dios está queriendo despertar a su iglesia, porque hay cientos y miles de personas. Así que para Dios es importante la gran comisión o la comisión de hacer evangelismo de personas, es importante por la condición y la necesidad de las personas. Las personas están muertas sin Cristo como estábamos nosotros y tienen la necesidad de ser salvos. Y los ángeles no lo van a hacer. Dios no va a enviar ángeles, sino personas, discípulos como usted y yo. ¿Cuál debe ser entonces la prioridad más importante de la iglesia? ¿Cuál debe ser entonces? Predicar el evangelio. ¿Cuál debe ser la prioridad número 1 de la iglesia de Jesús? ¿Cuál debe ser la prioridad número 1 de un discípulo de Cristo? Predicar el evangelio. La prioridad número 1 debe ser predicar el evangelio. Y el evangelio implica proclamar y hablar y enseñar y anunciar todo el consejo de Dios, toda la doctrina bíblica, no sesgada. El evangelio implica exaltar a Cristo, no una denominación, no un nombre de chino, coreano, no, a Cristo. Se llama evangelio, porque Cristo es el único que murió, resucitó y vendrá por segunda vez. Predicar el evangelio es exaltar solo el nombre de Cristo nuestro Señor. No de personas, no de predicadores, no de denominaciones, sino Cristo Jesús. ¿Qué significa predicar el evangelio? ¿Estamos? Porque solo en Él hay salvación. Jesús no dijo, la Biblia no dice, el que ora y va a la Biblia será salvo. El que lee la Biblia y va a la iglesia todos los días será salvo. No dice eso. El que se bautiza, se porta más o menos, será salvo. No dice eso. El que cree en Cristo será salvo. Hola. El que cree en Cristo. Y obviamente el que cree en Cristo va a amar las cosas de Dios. Entonces va a ir a orar, va a ir a ayunar, va a leer la Biblia porque ama a Dios. Y entonces ese trae bendición a su vida. Creer en Jesús. Dice que tenían que predicar el evangelio. ¿Y a quiénes tenían que predicar? A toda criatura, significa a todas las personas. ¿Qué son todas las personas? Al vecino, al amigo, al compadre, al cuñado, ¿qué más? A la comadre, al cliente, al proveedor, al amigo, al enemigo, a toda persona con quien usted se encuentre. ¿Y dónde se debe predicar? Todo el mundo, en todo lugar y en todo momento y en toda circunstancia, en la casa, en la calle, en el carro, en el mercado, en el trabajo, en las reuniones, por el Face, por el chateo, en vez de estar poniendo cosas raras, sus fotos calatas, ponga mensajes, predica de Jesús. ¿Qué hace usted publicando qué comió, dónde comió? ¿A mí qué le interesa que comió usted? ¿Qué me interesa que lo comió usted, querido? Estoy por acá y ¿qué importa? Utilice todos los medios posibles para hablar acerca de Cristo, el evangelio de Jesucristo. Dice todo el mundo, significa de toda forma, en todo lugar, en todo instante, en el micro, en el taxi, en el carro, cuando se da la oportunidad, tenga esa disposición de poder hablarle de Jesús. Obviamente será más fuerte y más posible hacerlo cuando el corazón no está duro ni es incrédulo.
Por eso dice la palabra, cuidado cuando el corazón se endurezca y se vuelve incrédulo. ¿Entiende? ¿Y cómo debe hacerlo? Dice, yendo. ¿Cómo hay que hacerlo? Yendo. Eso implica salir, recorrer, caminar. Como vimos en las meses anteriores cuando Jesús decía, y Jesús recorría los pueblos, recorría, caminar, salir. O sea, yo no puedo hacerlo solo sentado. Pero también implica en mi vida diaria. Usted no tiene que abandonar sus cosas. No tiene que dejar su trabajo, su negocio, su estudio. Ahora me voy a predicar, excepto si Dios te llama para que sea misionero, que sea diferente. Pero no, eso es para todos en común. Mientras usted sale de acá de su trabajo, de su casa, se va a trabajar hasta el Callao, ¿cuánto demora? 2 horas, ¿no es cierto? Tiene 2 horas para predicar. 2 horas para predicar. ¿A quién? Bueno, si le gusta puede pasar el micro. Pues si usted sí le gusta. Pero acá al costado se sentó con alguien. Hágale el habla. Ya que ganó Perú, háblele de Perú. Perú ganó, ¿no? ¿Qué le pareció? Acá ganó, ¿sí o no? ¿Vamos mundial o no vamos mundial? Háblele de Perú. O hable del terremoto de México, ¿no es cierto? Que dice que ya va a llegar a Lima también, ¿no? ¿Usted qué piensa? Si viene el terremoto, se mueren, terrible, ¿no? Y si usted se muera, ¿a dónde cree que va? Ya le metiste, ¿ve? ¿Usted dónde cree que va si se muere? ¿Se va al cielo o al infierno? ¿Qué cree usted? ¿Qué es eso? Pero yo te puedo decirte que la Biblia nos puede dar seguridad de si va a ir al infierno. Si quieres te comparto. Y ya está. O sea, cuando habla yendo, no tienes que dejar de hacer tus cosas. Toma 5 minutos para hablarle de Jesús. Pero el Evangelio completo. El Evangelio completo. Muy bien. Quiero que leamos primero de Corintios 9. Y vamos terminando ya. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 16, 17. Mira este concepto de Pablo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué le parece esa actitud? Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si le hago de mala voluntad, sea sin ganas, ¿qué me queda? Tengo que hacerlo porque estoy obligado a hacerlo, estoy impuesto a hacerlo. Ay de mí, si no hablara de Jesús. Esa convicción que viene en el corazón de Pablo. Ay de mí. Y para reflexionar sobre ese ay de mí, yo quiero leerles, acá te voy a leerles un extracto de un mensaje del predicador del antaño, que es Spurgeon. Quiero leerle eso, que yo leía ese sermón, que es sobre este tema mismo que está predicando, pero la aplicación me llevó a que tenía que nacer de nuevo, hermano. Pero vamos a reflexionar ahí sobre eso cuando dice, ay de mí. Entonces, Jesús mostró la importancia del evangelismo porque fortaleció la fe de los discípulos para que puedan predicar. Segundo, les comisionó para esa misión. Y en tercer lugar dijimos, les delegó poder y autoridad. Según Marcos, cuando él va a decir, como dice el 17, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán sobre las manos serpientes, si vienen cosa mortífera no le hará daño, y sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. La tercera cosa que Jesús hizo, les dio poder y autoridad. Solo una advertencia, hermano, eso de tomar serpientes y vener veneno, no vaya a hacer eso usted, ¿eh? No vaya por ahí a buscar serpientes y agarrar y de seguro que te va a morder y te va a matar. No vaya a agarrar veneno y tomar, mira, acá dijo, si tomara veneno, vamos a decir, si toma veneno de racumín, te aseguro que te vas a morir. Acá no habla de eso, en ese sentido. Y
que es básicamente significa protección. Claro que si usted te pone yendo a hacer misiones predicando y por alguna casualidad te picó una serpiente, tal vez no te puedas morir porque Dios te pueda proteger. Después estás yendo a predicar la palabra, por ahí alguien, el enemigo quiere matarte, te dio comer con veneno, entonces te cuenta y no te mueres porque Dios te protegió. De ese sentido está hablando. No es que yo voy a tomar algo y no me voy a morir. Mi papá bien vivo era, ¿no? Decía, y el Señor dijo que comieras cosas por comer lo que le hace daño. No, pues, Él quiere comer lo que le hace daño y no vas a morir. Decía, no, si usted come lo que hace daño, gracias, te vas a morir. Acá está hablando de protección, cuando usted va a hacer la misión de algún peligro que pueda haber. Pero básicamente se implica las tres cosas importantes. Sí, dice que echarán fuera demonios, habrá nuevas lenguas y habrá sanidad de enfermos. Eso sí son cosas que sí se van a ver en el que sí. Y es importante que dice, estas señales seguirán. No hay que buscarlas, van a seguir. Un discípulo que su fe ha sido fortalecida, no hay incredulidad, su corazón duro ya no está duro, sino ha sido emblandecido por Dios y ahora está en obediencia a la gran comisión. Dice, les seguirán como señal de que ese hombre está haciendo la obra de Dios, va a estar esos milagros. Así que usted no tenga miedo, creer a Dios, vaya a orar por el enfermo y es señales, no tienes que hacerlo tú. Señor va a como sellar de que estás haciendo su voluntad. Para esto no hay una unción especial, super unción. No, estas señales siguen al que ha sido fortalecido por la fe y es obediente a la comisión de ir y a predicar la palabra. Cuando usted sale a hablar de Jesús a otros, en obediencia, en la fe de Dios, ve a un enfermo, ore por el enfermo. Haga la oración y Dios va a respaldar su palabra. Porque Él dice, seguirá esta señal a los que creen en mi nombre. El que cree es el que justamente le obedece a la gran comisión de ir y predicar la palabra. No tenga miedo de hacer eso, es la promesa de Dios. Entonces ahí vemos por qué es importante el evangelismo personal. Jesús lo mostró, fortaleciendo a los discípulos para enviarlos, comisionándolos y dándoles poder y autoridad. Eso significa que si Dios te envía a ti, no te envía desprovisto, te envía con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y si en un momento el corazón se enfrió, ya sabes que Él se va a tomar el tiempo para fortalecer la fe por medio de su palabra. Amén. Quiero terminar leyendo esta historia. ¿Me pueden escuchar un instante? Es un poco irregular, pero este es un extracto de un sermón del siervo Spurgeon. Los que han estudiado en seminario saben que a Spurgeon se lo llama el príncipe de los predicadores. Es uno de los mejores predicadores de la historia. Sus sermones son tremendos y lo leí este sermón basado en este tema y sí, pues me hincó tanto que parecía que yo quería convertirme y nacer de nuevo, hermano. Entonces yo quería compartir con ustedes esto, ¿está bien? Me escuche, dice así: ¿cuál es esa necesidad que nos impulsa de predicar el evangelio? La pregunta. En primer lugar, una gran parte de esa necesidad se debe al llamamiento mismo, dice. Un hombre que verdaderamente tiene en su seno la inspiración del Espíritu Santo que lo ha llamado a predicar, no puede dejar de hacerlo. Todo el mundo lo puede abandonar a ese hombre, pero él predicaría a las áridas cumbres de las montañas. Si tiene el llamado del cielo, aunque no tenga una congregación, le predicaría a las cascadas y daría su voz a los riachuelos. No podría callarse. Sería una voz proclamando en el desierto: preparad el camino del Señor. No creo que se pueda detener a un ministro de la misma forma que no se puede detener a las estrellas del cielo. No creo que se pueda lograr que un ministro deje de predicar si realmente tiene el llamado, de la misma manera que no se puede detener a las poderosas cataratas queriendo consumir sus aguas con un tacito de un niño. El hombre que ha sido guiado por el cielo no puede ser destinado por nadie. Ha sido tocado por Dios y nadie le impedirá predicar. Volará sobre las alas de águilas y nadie podrá encadenarlo a la tierra. Hablará con la voz de un serafín y nadie podrá cerrar su boca. No es una palabra como un fuego dentro de mí, dice Pablo. Debo de callar cuando Dios no ha colocado su palabra en mí. Y cuando un hombre habla de conformidad con lo que del Espíritu le da de hablar, siente un gozo semejante al cielo.
y cuando termina desea volver a su trabajo de nuevo y ansias está de predicar nuevamente. Yo creo que los jóvenes que predican tan solo una vez a la semana y piensan que ya han cumplido con su deber, no han sido llamados por Dios a una gran obra. Pienso que si Dios ha llamado a alguien, lo impulsará a predicar constantemente y sentirá que debe predicar en medio de las naciones las riquezas inescrutables de Cristo. Pero la otra cosa nos hará predicar es que sintamos, ay de mí, si no anuncio el Evangelio, lo que leí. Y dice, y esta es la triste carencia de este pobre mundo caído. Oh ministro del Evangelio, haz un alto por un instante y piensa en tus pobres prójimos. Velos como un arroyo apresurándose a la eternidad. 10,000 vuelven a su morada eterna cada solemne momento. Mira el término de ese arroyo, esa tremenda catarata que lanza corrientes de almas al abismo. Oh ministro, piensa que los hombres se condenan por millares cada hora, y cada vez que late tu pulso, una nueva alma abre sus ojos en el infierno en medio de tormentos. Piensa cómo los hombres aceleran su camino a la destrucción, cómo el amor de muchos se enfría y abunda la iniquidad. Te pregunto, ¿no sientes una gran necesidad? ¿No sientes el ay de mí si no predico el Evangelio? Camino una tarde por las calles, yo di acá del Callado, un momento de ocaso, cuando la oscuridad abriga a la gente. ¿No ves a aquella ramera caminar veloz a su maldito trabajo? ¿No ves a miles y miles de millares lanzados a la ruina cada año? Del hospital y del asilo salen voces que dicen, ¡ay de ti si no predicas el Evangelio! Acércate a ese gran edificio construido con paredes impresionantes, entra en los calabozos y mira allí a los ladrones que por años han gastado sus vidas en el pecado. Ábrete paso en alguna ocasión hacia la triste plaza y mira al asesino ajusticiado. Una voz saldrá de cada institución correccional, de cada prisión, de cada lugar diciendo, ay de ti si no predicas el Evangelio. Acércate a las camas de los moribundos y observa cómo los hombres mueren en la ignorancia sin conocer los caminos del Señor. Mira el terror en sus rostros conforme se acercan a su juez, sin haber conocido la salvación, sin haber siquiera conocido el camino, y mientras los ves temblando ante su hacedor, escuchas una voz, ministro, ay de ti si no predicas el Evangelio. Acerca tu oído a las puertas del infierno y por un instante escucha los gritos estremecedores y los alaridos de agonía y desesperación que te romperán los tímpanos. Y cuando regreses de ese triste lugar con su música oscura aún produciendo terror, escucharás la voz que te recuerda, ministro, 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 ay de ti si no anuncias el Evangelio. Mantengamos estas cosas al alcance de nuestras vistas y entonces tendremos que predicar. Si te dijeran, deja de predicar, responderías, aunque el sol dejara de brillar, nosotros predicaríamos en la oscuridad. Aunque las mareas dejaran de existir en las playas, nuestra voz predicaría el Evangelio. Aunque el mundo dejara de girar y los planetas detuvieran su surco, nosotros todavía predicaríamos el Evangelio. Hasta tanto que el centro encendido de la tierra no estalle a través de las gruesas estructuras de sus montañas abiertas, nosotros mientras predicaremos el Evangelio. Hasta que las conflagraciones universales no se disuelva la tierra y la materia desaparezca, estos labios o los labios de otros ministros llamados por Dios tomarán llevando la voz de Jehová. No podemos evitarlo porque me es impuesta necesidad. Sí, ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Ahora, mis queridos hermanos, una palabra para ustedes. Algunas personas que me escuchan, dice este predicador, hoy son verdaderamente culpables ante los ojos de Dios, porque ellos no predican el Evangelio. No puedo imaginar que de las 1,500 o 2,500 de su iglesia que había, dice, personas presentes, escuchen mi voz,
no haya personas calificadas para predicar el Evangelio, además de mí. No tengo tan mala opinión de ustedes para considerarme superior en intelecto a la mitad de ustedes, o aún en el poder de predicar la palabra de Dios, y aún suponiendo que yo lo fuera, no puedo creer que tengo tal congregación, que no hay muchos dotados de talentos y dones que no puedan utilizar en la predicación de la palabra. Lo repito nuevamente, no puedo dejar de creer que hay algunos presentes en este día que son flores desperdiciando su dulce aroma en el aire del desierto, joyas de brillantesca luz perdidas en las cavernas del mar del olvido. Quisiera descubrir muchos predicadores entre ustedes. Quisiera Dios que todos los servidores del Señor sean profetas. Hay algunos presentes que deberían ser profetas, excepto que están medio temerosos. Bien, debemos encontrar para ellos el remedio para quitarles la timidez. No puedo soportar el pensamiento de que mientras el demonio pone a todos sus servidores a trabajar, haya un siervo de Jesucristo que esté durmiendo en el templo. Joven, cuando regreses a casa, examínate a ti mismo. Date cuenta de cuáles son tus habilidades y descubre algunas habilidades. Entonces haz la prueba en alguna pobre y humilde habitación y habla a una docena de personas, gentes, acerca de lo que deben hacer para ser salvos. No necesitas tener aspiraciones de dedicarte de tiempo completo al ministerio, pero si Dios así lo quiere, entonces puedes aspirar a ello. Y pongan atención ustedes que tienen talento y poder. Ay de ustedes si no predican el Evangelio. Pero mis amigos, termina diciendo, si se dice ay de nosotros si no predicamos el Evangelio, ¿cómo será el ay de ustedes si escuchan y no reciben el Evangelio? Dios quiera que escapemos de esa condenación, que el Evangelio de Dios sea para nosotros sabor de vida para vida y no de muerte para muerte. Amén.